pues vamos a empezar con esta última presentación de Miseria de la Filosofía. Luego nos quedan algunas cartas, varias, de hecho son bastantes páginas, Cartanenkov, etcétera, pero bueno, ahora con esto terminamos ya lo que es la obra de Marx de Miseria de la Filosofía, que yo no sé por qué la recordaba más corta, tenía otra edición como de 200 y pico páginas, pero era, claro, el tamaño de cada página era bastante más corto. Pero bueno, nada, vamos a empezar con estos dos últimos capítulos. El primero correspondiente a la propiedad o la renta y el segundo ya a las coaliciones obreras. Así que nada. Bueno, pues empezamos. Antes que nada, con respecto al capítulo de la propiedad de la renta, si os fijáis, en la nota a pie de página que aparece al final del capítulo, creo que es la 106, bueno, no me acuerdo ahora exactamente, Rubel, creo que es, ¿no?, el que hacía la traducción y las notas, indica que el capítulo sobre la renta no expone de ningún modo el pensamiento definitivo de Marx acerca de este tema. Aunque en las anteriores notas a pie de página advierte Rubel que este tipo de fragmentos los utilizará Marx a lo largo de bastantes de sus obras, en El Capital, en Teorías de la Plusvalía, etc., ¿no? Entonces, bueno, considerando que quizá no son sus últimas palabras, pero que sí que son relevantes, pues bueno, vamos a abordarlas un poco. Y aquí se menciona una de esas cartas, carta Engels del 7 de enero del 51, 25 de diciembre del 59 y 26 de noviembre del 69, donde Marx, digamos que aclara o critica la renta diferencial de Ricardo, matiza sus pensamientos sobre la renta, etc. Así que nada. De todos modos, bueno, voy a dedicar bastante más tiempo al segundo apartado, que es sobre las colecciones y las huelgas, por dos motivos. El primero, porque yo sobre la renta de la tierra, pues no es que sea ni mucho menos un especialista, vamos, que tengo bastante poca idea. Y segundo, porque, bueno, aparte me parece bastante más importante el último capítulo que este, ¿no? Fundamentalmente porque esto en El Capital es donde mejor se expone, ¿no? El capítulo sobre la renta de la tierra, y que si alguien quiere profundizar realmente en el pensamiento más, bueno, pues puede tirar de ello, ¿no? Pero bueno, vamos a abordarlo, ¿no? La propiedad o la renta. En primer lugar, ¿qué es la propiedad para Marx? Marx va a dar un par de definiciones de ella. En la página 105 dice que la propiedad es la relación entre la producción misma y la distribución de los instrumentos de la producción. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la propiedad no es una categoría general, sino que es una categoría que debe vincularse con el resto de relaciones sociales, ¿no? Entonces se desarrolla de un modo distinto de acuerdo con las relaciones sociales en las que esté inmersa una forma determinada de propiedad y no es una categoría aparte. Proudhon, al no comprender que no es una categoría en general, básicamente lo que hace es conferirle a la propiedad un carácter místico, ¿no? ¿Qué opina Proudhon sobre la propiedad, en este caso de la tierra? Nos dice que la propiedad de la tierra, pues ya partiendo de esa visión propia acerca de las contradicciones sociales y de cómo existe una especie de idea que va desarrollándose a lo largo de la historia, una idea basada en la igualdad que tiende a imperar a través de las contradicciones, pues no iba a ser esto distinto, y nos plantea que efectivamente la propiedad de la tierra es un instrumento de justicia redistributiva, uno de los 1000 medios que se vale el genio económico para llegar a la igualdad. Un inmenso catastro formado desde puntos de vista opuestos por los propietarios y arrendatarios, sin colisión posible, es decir, un tipo de relación pacífica en aras de un fin superior, y cuyo resultado definitivo debe ser consistir en igualar la posesión de la tierra entre los explotadores del suelo y los industriales. En fin, la renta, o mejor dicho, la propiedad, ha destruido el egoísmo agrícola y creado una solidaridad que no habría podido ser engendrada por fuerza alguna, por ningún reparto de tierras. En el presente, obtenido el efecto moral de la propiedad, solamente queda por hacer la distribución de la renta, ¿no? Por lo tanto, para él la propiedad es otra idea económica que persigue por sí misma la igualdad. ¿Qué es para Marx, por el contrario, la renta de la tierra? Bueno, primero que es para Ricardo, ¿no? También, para Ricardo la renta, nos va a decir, se determina por el sobrante que queda tras deducir los costos de producción
incluidos las ganancias de interés del capital, de los precios de los productos agrícolas. Esto ya es diferente a lo de Proudhon, porque Proudhon, para Marx, explica la renta o la propiedad por la intervención del propietario. Es decir, se le pregunta por qué existe la renta y él responde porque existe propietario. Ya, bueno, pero lo que hay que explicar es por qué existe el propietario, qué es la propiedad que hereda ese propietario o la propiedad de la que monopoliza ese propietario, ¿no? Entonces dice Marx que responde al problema planteando el mismo problema. Bien, ¿qué es para Marx, sin embargo, la renta? Como ya he dicho, primero de todo, una definición más general antes de entrar a analizar escuetamente, científicamente, qué es la renta de la tierra. Como ya he dicho antes, es una forma de propiedad particular, en todo caso una forma de propiedad burguesa, y más concretamente es la forma de propiedad feudal sometida a las condiciones de producción burguesas, nos dice. La renta, y ahora más concretamente, es la agricultura patriarcal transformada en industria comercial, el capital industrial aplicado a la tierra, la burguesía de las ciudades trasplantada al campo. Por lo tanto, dice más adelante, en la página 109, la renta no ha atado al hombre a la naturaleza, sino la tierra a la competencia. La propiedad de la tierra, la renta de la tierra, es resultado de la competencia, pues depende del valor mercantil de los productos agrícolas. La renta, entonces, solo es posible desde el momento en que la organización social obliga al propietario de la tierra a aspirar exclusivamente a la ganancia comercial. Cuando ese propietario territorial precisamente queda alejado del propio suelo, de la propia naturaleza. Entonces nos dice, la renta es un resultado de las relaciones sociales en las que se lleva a cabo la explotación de la tierra. No puede ser resultado de la naturaleza más o menos sólida, más o menos duradera de la tierra. La renta debe su origen a la sociedad y no al suelo. La renta no es una relación natural, es una relación social y específicamente es una relación social capitalista, que surge solo cuando la tierra se mercantiliza. Hasta entonces no se puede hablar de renta. O si se puede hablar de renta, no se puede hablar de renta moderna. Se hablaría igual de renta feudal, etcétera, ¿no? Pero otro tipo de relaciones. Y nos advierte que, bien, Ricardo ha sido capaz, como veremos ahora, ¿no? Como de identificar de forma científica cuál es la definición de la renta o cuál es el papel que juega la renta dentro de la sociedad capitalista, pero su error ha sido, una vez más, como toda la economía política clásica, naturalizar esta forma burguesa de producción y generalizarla a todas las épocas, ¿no? Presentando las relaciones de producción burguesas como categorías eternas, ¿no? Es decir, se ha quedado básicamente en las apariencias, pensando que estas formas concretas de propiedad pueden extenderse a cualquier época histórica. Ha separado estas categorías, al igual que ha hecho Proudhon, que son categorías concretas, las ha hecho pasar por categorías generales. Pero bueno, ¿qué es la renta exactamente, no? Y básicamente, en sí mismo, cuando explique esto, terminaré, porque nada, tengo 3 diapositivas, pero bueno, vamos a explicar brevemente qué es la renta a la tierra y pasamos al siguiente apartado. ¿Qué es la renta a la tierra para Marx y para Ricardo? Bueno, pues nos lo explica primero haciendo una digresión, diciendo que en la industria manufacturera, ya sabemos, y lo ha dicho varias veces, el precio del producto obtenido por el mínimo de trabajo posible, tiempo mínimo socialmente necesario para producir un producto, determina el precio de todas las demás mercancías de la misma especie. ¿Por qué puede suceder esto? Según Marx, pues bueno, porque los instrumentos de producción son menos costosos, los instrumentos de producción menos costosos y más productivos pueden multiplicarse hasta el infinito. Y la libre competencia crea un precio de mercado, un precio común para todos los productos. Pero, ¿qué sucede? Bueno, pues que la industria agrícola, por las particularidades precisamente del valor de uso de la tierra, es decir, que aquí el valor de uso juega un papel muy importante, es el precio del producto obtenido mediante el empleo de la mayor cantidad de trabajo el que determina el precio. ¿Por qué? Por las particularidades de la tierra. ¿Por qué? Porque no se puede multiplicar a voluntad de los instrumentos de producción del mismo grado de productividad, es decir, los terrenos del mismo grado de fecundidad, y porque a medida que la población aumenta, se empiezan a explotar tierras de calidad inferior y se invierten los mismos terrenos menos productivos que los primeros, y así se hace uso de una mayor cantidad de trabajo para obtener un producto menor. Es decir, porque objetivamente, digamos que cada vez, bueno, esto lo matiza después, porque dice que efectivamente con el desarrollo de la tecnología y de la química, etcétera, es posible mejorar la fertilidad de la tierra,
pero que, bueno, llega un momento en el que existe una especie de límite o un obstáculo, que es el hecho de que no se pueda incrementar la productividad de la tierra ad infinitum. Entonces, esto es un poco la razón por la que dentro del modo de producción capitalista, pues es importante, esto no es que sea simplemente una cuestión exclusivamente vinculada al valor de uso de la tierra, sino que es una relación entre el valor de uso de la tierra y precisamente ese modo de producción capitalista, hace que surja esta renta de la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Básicamente que, dado que la competencia nivela los precios, los productos del mejor terreno son vendidos tan caros como los del terreno de calidad inferior. El remanente que queda tras deducir el precio de los productos del mejor terreno es entonces el que constituye la renta, ¿no? Bueno, esto simplemente que el hecho de que el producto que podía venderse por 10 euros, por ejemplo, no, vamos a poner muchos ejemplos aquí, porque la productividad de la tierra era alta en un determinado suelo, sin embargo se vende por 20. Se vende por 20 porque hay en otras tierras que ese mismo producto cuesta producirlo más horas. Entonces, ¿qué sucede con ese remanente de 10 euros o lo que sea? Bueno, pues eso es la renta a la tierra que va para el propietario. ¿Qué sucede con esto también? Bueno, pues que hay algunos economistas que han pedido que sea el Estado quien se apropie de la renta a la tierra a fin de sustituir con ella los impuestos, es decir, que se utilicen impuestos a la tierra en vez de renta de la tierra que vaya a parar a manos de un terrateniente, ¿no? Es la expresión franca del odio, como dice Marx, que el capitalista industrial siente hacia el propietario de la tierra, que es a sus ojos inútil y redundante en el conjunto de la producción burguesa. Pues yo no sé hasta qué punto hoy en día funciona la renta a la tierra, no tengo ni puta idea, pero bueno, sí que esto me ha recordado a esa teoría, a esa famosa teoría de Lenin, extraída del tomo 3 del Capital, de que la nacionalización de la tierra por el Estado es una medida burguesa, que es algo como que chocaba mucho por aquella época, incluso a Plejano, pero claro, el hecho de que sea el Estado quien se apropie y no un propietario individual holgazán, como lo plantearían aquí, significa que, bueno, que esos impuestos que pagarían esos arrendatarios capitalistas irían a repercutir sobre el bienestar general de la clase capitalista y, por lo tanto, es una medida burguesa y no una medida socialista, ¿no? Por eso la propone Lenin para la Revolución Democrática Burguesa, aunque al final ya sabemos que no terminó por llevarse a cabo. Y esto es todo lo que tengo que decir. Hay más cosas, si alguien quiere luego que las comente, pero bueno, no me ha parecido interesante profundizar, menos con el tiempo limitado. Así que vamos ya directamente al meollo del asunto. Yo diría a las páginas más interesantes de mi historia de la filosofía. Hombre, evidentemente las anteriores respecto al materialismo histórico, al método y tal, tienen un interés particular, pero bueno, como siempre, el asunto de la lucha política y la lucha económica, la práctica revolucionaria es lo que más llama la atención, ¿no? De los que queremos transformar la realidad, de los que solo quieren estudiarla. Bueno. Primero de todo, ¿cuál es el planteamiento proudhoniano de la cuestión, no? Una cita de Proudhon, que es la que inserta Marx y en torno a la que va a desarrollar su argumentación, que nos dice que todo movimiento de alza de salarios no puede tener otro efecto que el alza del precio del resto de mercancías, ¿no? Y, bueno, básicamente nos dice, al final del todo, ¿no? Nos dice, yo afirmo que es imposible que las huelgas seguidas de un aumento de los salarios no susciten una elevación general de los precios. Esto es tan cierto como 2 y 2 son 4. Bueno, Marx primero empieza respondiendo de que él está de acuerdo solamente con lo de que 2 y 2 son 4, que todo lo demás es una mierda. Y, bueno, aparte de esta chorrada, sí que le responde algo más, bastante más. Primero, a la cuestión económica. ¿Qué le responde? Le dice, en primer lugar, que el alza de salarios no puede producir jamás un encarecimiento más o menos general de las mercancías, sino un descenso general de las ganancias, sin que esto repercuta en el precio de las mercancías, ¿no? Estoy de acuerdo con la teoría del valor, es bastante fácil de explicar. En definitiva, nos dice, el alza y baja de la ganancia y de los salarios expresan la proporción en que los capitalistas y los trabajadores participan en el producto de una jornada de trabajo, sin influir en la mayoría de casos en el precio del producto. Con respecto a esto,
Es verdad que Marx aquí no lo desarrolla, pero con esto no quiere decir que, claro, que las huelgas o que la lucha económica sindical pueda hacer elevar los salarios hasta el infinito. Aquí no lo desarrolla, pero hay otras obras de Marx en los que sí. Para él, por ejemplo, el salario, precio y ganancia, también el capital, la lucha sindical, lo que tiende sobre todo a lograr o a garantizar es que la fuerza de trabajo se venda por su valor. Es decir, lo que hace la lucha sindical más bien es evitar que los capitalistas puedan reducir el precio del trabajo, de la fuerza de trabajo, precio del trabajo, por debajo de su valor normal. O sea, la lucha sindical lo que es fundamentalmente una lucha o una acción defensiva. Y sin ella, básicamente, el proletario lo que haría es hundirse en la miseria, ¿no? Esto lo desarrolla aquí, pero sí que lo traigo a colación, porque tampoco podemos deducir de esta argumentación o de esta crítica a Proudhon que la lucha sindical pueda alzar los salarios hasta límites incomprendidos, ¿no? O sea, es decir, tiene un límite y es el valor normal de la fuerza de trabajo. ¿Se puede elevar temporalmente por encima del valor normal de la fuerza de trabajo? Sí. ¿De forma sistemática? Pues no, que el capital es la relación social general que nos rige y lo que no se puede es violarla de forma permanente. Es decir, temporalmente puede haber, digamos, ciertas alzas, depende también de la lucha de clases, depende también, por supuesto, de la coyuntura económica, pero no de forma permanente. Esto en primer lugar, y nos dice también que, por otro lado, una elevación de los salarios suele traer aparejada un descenso parcial del precio de las mercancías que se fabrican con más capital fijo, con máquina. Pues dice que, de lo contrario, su ganancia se elevaría por encima de la tasa común de las ganancias. Esto no sé si se ha entendido, pero bueno, lo que he entendido es que el resto de capitales que emplean capital fijo, al incrementarse el precio del trabajo, arrojarán pérdidas. O sea, perdón, el resto de capitales que emplean más capital variable, al incrementarse el precio del trabajo, van a arrojar más pérdidas. Entonces, para compensar esas pérdidas, lo que hace la competencia es tender a igualar a través de una misma tasa de ganancia, reduciendo los precios de las mercancías producidas con una mayor composición orgánica de capital. Entiendo que esta es la solución al dilema, ¿no? Por eso se reducen los precios del resto de mercancías, ¿no? Para así compensar las pérdidas del resto. Bien. Y por último le responde, además, aunque esto esté ya más vinculado con lo que va a decir después, le responde que en Inglaterra las huelgas, además, recordemos que en las últimas dos líneas Proudhon menciona la ineficacia de las huelgas, dice, han servido de incentivo para inventar y aplicar nuevas maquinarias, pues son el arma que utilizan los fabricantes para sofocar la rebeldía de los obreros calificados. La invención más grande de la industria moderna, el self-acting mule, puso fuera de combate a los hilanderos sublevados. Esto Marx lo plantea de una forma positiva, es decir, las huelgas son un acicate para el desarrollo de las fuerzas productivas. Esto también es fundamental. Es decir, no solo las huelgas, la lucha de clases lo que hace es incentivar el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, al incrementar el precio del trabajo, se les hace a los capitalistas más sencillo introducir maquinaria y perfeccionamientos técnicos. Por lo contrario, donde los salarios son escasos, bueno, pues el capitalista prefiere seguir pagando esos salarios antes que tener que introducir maquinaria. No, creo que esto también es algo bastante evidente por la realidad circundante. Seguimos. He titulado este apartado Las coaliciones resultado necesario, ¿no? ¿Qué dice Proudhon primero? Dice, la huelga de los obreros es ilegal y esto lo dice no solamente el Código Penal, sino el sistema económico. La necesidad del orden establecido. Que cada obrero individualmente que tenga la libertad de su persona y de sus brazos se puede tolerar, pero que los obreros recurran mediante coaliciones a la violencia contra el monopolio es algo que la sociedad no puede permitir. Luego, aquí este señor parece pues Juan Ramón Rayo diciendo que, bueno, ¿qué es eso, por favor, de un poder de monopolio? ¿Y qué le responde Marx? Bueno, pues tomando por base esta argumentación y situándose en el mismo punto de vista, le dice... Primero, que Proudhon pretende hacer pasar un artículo del Código Penal por un resultado necesario y general de las relaciones de producción burguesas. Justamente es al revés. Realmente las coaliciones son autorizadas en Inglaterra por un acta del Parlamento y es precisamente el sistema económico el que ha obligado al Parlamento a dar esta sanción legal. Así, cuanto más se desarrolla la industria moderna y la competencia, mayor es el número de elementos que suscitan la aparición de coaliciones y favorecen su actividad, en la medida en que las coaliciones pasan a ser un hecho económico que no puede tardar en convertirse en un hecho legal. Y nos dice,
En la actualidad se puede decir que el grado a que han llegado las coaliciones en un país indica exactamente el lugar que ocupa en la jerarquía del mercado mundial. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues que para Marx las coaliciones surgen de la base económica del orden actual, por lo que son también en sí mismas una relación social capitalista. Una relación social capitalista que el Código Penal debe reconocer en algún momento. Lo que no explica es tampoco por qué exactamente, es decir, no explica tampoco de forma muy específica cuál es la razón por la que surjan todas estas asociaciones, al menos de momento, el papel que deben cumplir, pero bueno, nos dice que efectivamente la asociación debe existir. Entonces, de aquí yo creo que se puede derivar una cosa bastante evidente, que es que la asociación no es una especie de opuesto absoluto a la relación social capitalista, algo que viene desde fuera, sino que es una de las formas más que adopta la propia relación social capitalista y que, es más, tampoco es la propia asociación o las coaliciones no son opuestos absolutos tampoco a la relación de competencia, o sea, la asociación no es algo opuesto a la competencia, pues como vamos a apreciar ahora en el siguiente párrafo y tal, en los siguientes párrafos, precisamente lo que hace la asociación es elevar la relación de competencia al plano de las clases. Es decir, si al principio la competencia tenía lugar de forma individual entre los obreros y entre los capitalistas, la asociación lo que hace es vehiculizar esa misma competencia, pero ahora en base a un antagonismo de clases entre obreros y capitalistas, ¿no? En el Capital, digamos que él plantea que la necesidad de estas asociaciones obreras, y aquí ya también se puede deducir, de cierta manera se puede inferir, que tiene el objetivo de garantizar también la venta de fuerza de trabajo por su valor, ¿no? Lo dice después, que se unen para luchar por su salario. Bueno, hay que explicar por qué los obreros deben unirse para luchar por su salario. Bueno, básicamente porque el capital individual tiende a exprimir de forma masiva y a reducir digamos, agotar esas fuerzas de trabajo, esas reservas de trabajo. Entonces, el proletariado necesita unificarse para luchar de forma efectiva, porque individualmente no puede lograr garantizar el valor de su fuerza de trabajo. Eso lo desarrolla el Capital Marx, ¿no? En ese capítulo 8, la jornada de trabajo. Pero sí que es verdad que, una vez dicho esto, hay que matizar que para Marx esta asociación sí es cierto que tras transitar por ciertas etapas, a pesar de que he dicho que no es el opuesto absoluto del capital, sí que deriva en una relación social que termina por oponerse a la reproducción del régimen social capitalista. Ahora lo veremos. Bueno, y finalmente, bueno, pues, básicamente este último párrafo de crítica o de analogía o de paralelismo entre los economistas y los socialistas, dice: los economistas quieren que los obreros permanezcan en la sociedad tal y como está constituida. Los socialistas quieren que los obreros dejen en paz a la vieja sociedad para poder entrar mejor en la sociedad nueva que ellos les tienen preparada con tanta previsión. O sea, unos se niegan a ver, bueno, los dos se niegan a ver en la sociedad actual aquellos elementos que anuncian el advenimiento de la sociedad comunista, ¿no? Como dicen alguna famosa cita. Tanto los socialistas utópicos como los economistas burgueses. Y ahora vamos a las últimas páginas, que son las 3 últimas páginas, creo que son, sí, de la 119 a la 121, pero bueno, creo que estas son las páginas más ricas, sin duda, de toda la miseria de la filosofía, así que vamos a estudiarlas con un poquito más de atención. Si no hay mucho problema. Bueno, ¿qué nos explica Marx en estas páginas? Primero de todo, el desarrollo de las coaliciones. Marx va a trazar una especie de genealogía o de trayectoria que siguen esas coaliciones. Nos dice que al principio, bueno, pues son coaliciones aisladas, pero que Inglaterra, que es como el país donde más se ha desarrollado el sistema capitalista y que más toma como ilustración que el resto de países, y esto es verdad, porque así fue, seguirían, dice que, bueno, partiendo de estas coaliciones parciales, se forman coaliciones permanentes o sindicatos, trade unions, sindicatos, digamos, ¿no? Actualmente dice que estas trade unions, estas coaliciones, se envuelven además simultáneamente con las luchas políticas de los obreros, que constituyen hoy un gran partido político bajo el nombre de cartistas. Aquí ya algo interesante, ¿no? Primero, ¿no? Luchas políticas de los obreros, partido político, cartismo. Y lo explica, ¿no? Dice, la gran industria, o sea, cómo ha tenido lugar este proceso. O sea, esa es, digamos, la ejemplificación
más empírica de una relación social general que tiene que aplicarse o que tiene que aterrizar en todos los países. La gran industria, nos dice, concentra en un mismo sitio una masa de personas que no se conocen entre sí. La competencia divide sus intereses, pero la defensa del salario, este interés común a todos ellos frente a su patrón, los une en una idea de común resistencia, la coalición. La coalición sigue siempre una doble finalidad: acabar con la competencia entre los obreros para poder hacer una competencia general a los capitalistas. Por eso decía antes, ¿no?, que la competencia no se abole con la asociación, sino que, digamos, se desplaza a otro plano. Si el primer fin, dice, de la resistencia se reduce o se reducía a la defensa del salario, después, a medida que los capitalistas se asocian, a su vez movidos por la idea de represión, y las coaliciones en un principio aisladas forman grupos por la defensa de los obreros, de sus asociaciones, la defensa de los obreros de sus asociaciones frente al capital siempre unido acaba siendo para ello más necesario que la defensa del salario. Bueno, aquí vemos cuál es el desarrollo de estas coaliciones, bueno, de esa dispersión inicial a la defensa de la propia organización obrera, que representa una especie de salto cualitativo, básicamente porque al principio, digamos, que se trata de estas relaciones entre obreros y capitalistas de forma aislada, pero cuando empiezan a unificarse en dos bandos ambas clases, bueno, pues lo que se está haciendo más importante es, digamos, proteger a las propias organizaciones de clase que ya la misma lucha del salario. Entonces, Marx nos concluye aquí, después de decir esto, nos dice que en esta lucha, que califica como verdadera guerra civil, esta lucha o esta guerra de guerrillas entre trabajo y capital, se van uniendo y desarrollando todos los elementos para la batalla futura. Dice que al llegar a este punto, cuando ya se han desarrollado todos los elementos para la batalla futura, la coalición toma un carácter político. Las condiciones económicas, nos resume Marx, todos los párrafos anteriores, transformaron primero a la masa de población del país en trabajadores. La dominación del capital ha creado para esta masa una situación común, intereses comunes. Así pues, esta masa es ya una clase con respecto al capital. Lo que se ha llamado toda la vida clase en sí, o dentro de la literatura marxista. Pero aún no es una clase para sí. Es una clase en sí porque existe, pero no se reconoce a sí misma. Los intereses que defiende se convierten en intereses de clase, pero la lucha de clase contra clase es una lucha política. Bueno, aquí hay una de material que extraer bastante potente y, bueno, voy a intentar comentar, básicamente, qué podemos extraer de aquí. Bien, en primer lugar, la coalición para Marx toma un carácter político cuando los obreros no luchan solo por su salario, sino por defender sus asociaciones frente a las del capital. Es decir, la asociación toma un carácter político cuando se trasciende la lucha económica y se sitúa frente a frente contra toda la clase antagónica, contra la burguesía como clase. Entonces, el proletariado pasa a ser una clase para sí. En este momento, el proletariado se reconoce a sí misma en su antagonismo con el otro. Yo creo que aquí también en buena medida el lenguaje hegeliano, para sí. Yo hace tiempo que leí sobre esto, ya no me acuerdo bien, pero creo pensar que para sí era algo así como reconocerse a sí mismo en su otro y tal y cual. No, bueno, en cualquier caso se reconoce a sí misma en su antagonismo con el otro, con la burguesía, lo que solo puede concebirse en el plano de la política. O sea, es decir, el proletario solo puede reconocer a su antagonista en el plano de la política. ¿Por qué? Y aquí ya se puede recurrir a Lenin, que vamos a ver en la siguiente cita que ya abordamos en un texto suyo. Es porque la política es el concentrado de la economía. Es, como se suele decir, la esfera donde se resuelven todas las contradicciones en relaciones entre clases. Es la esfera que concentra la totalidad de las relaciones sociales. Y de esta manera lo que se logra es, al trascender y desplegar la lucha en la esfera política, lo que se hace es que se supera el enfrentamiento con los capitalistas individuales para centrarse, en este caso, en la lucha por el Estado. Y esto es un poco lo que dice Lenin en este famoso fragmento de nuestra tarea inmediata, de 1899, si no me equivoco, 1900, que lo leímos, pero bueno, lo vuelvo a releer porque creo que es muy acertada
a este respecto, aunque quizá las últimas líneas sean más cosecha propia de Lenin Domía. Dice, todos estamos de acuerdo en que nuestra tarea es organizar la lucha de clases del proletariado, pero ¿qué es la lucha de clases? Cuando los obreros de una determinada fábrica inician una lucha contra su patrono, no. Eso es un comienzo. La lucha de los obreros se convierte en lucha de clases solo cuando los representantes de vanguardia de toda la clase obrera de un país, de la clase obrera, no la vanguardia intelectual socialista, de la clase obrera, tienen conciencia de la unidad de la clase obrera y emprenden la lucha no contra un patrón aislado, sino contra toda la clase capitalista y contra el gobierno que apoya a esa clase. Una de esas primeras es algo bastante interesante, que es este tema de la vanguardia de la clase obrera, ¿no? Es decir, solo se emprende una lucha de clases, una lucha política, cuando los obreros avanzados han logrado reconocer al capital o a los capitalistas en su totalidad y al gobierno como un antagonista. Por eso Lenin también plantea que el Partido Revolucionario solo se forma una vez que se ha fundido la conciencia socialista, que es precisamente esto, con el movimiento obrero a través de los obreros avanzados. Pero bueno, más allá de eso, dice, solo cuando cada obrero tiene conciencia de ser parte de toda la clase obrera, cuando en su pequeña lucha cotidiana contra un patrón o un funcionario ve la lucha contra toda la burguesía y contra el gobierno en pleno, solo entonces su lucha se transforma en lucha de clases. Y cita Miseria de la filosofía, toda lucha de clases es una lucha política. Esta conocida frase de Marx no debe interpretarse en el sentido de que toda lucha de los obreros contra los patronos es siempre una lucha política. Muy bien, eso es lo que dice Marx aquí, efectivamente. Es decir, para Marx, la lucha política es cuando se trasciende esa pura lucha sindical. Es decir, cuando se logra reconocer el antagonismo con los capitalistas y se entabla una lucha por el Estado. ¿Cómo hay que interpretarla? Dice, hay que interpretarla en el sentido de que la lucha de los obreros contra los capitalistas necesariamente se convierte en lucha política a medida que se convierte en lucha de clases. Es decir, que a medida que se lucha clase contra clase, lo que estamos haciendo es enfrentarnos en la esfera política o en el plano político. Porque en la esfera puramente sindical nosotros no estamos realizando lucha de clases. Estamos realizando quiere decir, evidentemente, estamos realizando una especie de lucha entre proletarios y burgueses, sí en ese sentido, pero no una lucha de clases en el sentido que lo utiliza Marx de enfrentamiento consciente entre una sección y otra. Entonces, esto es interesante. La tarea de los socialdemócratas consiste en transformar por medio de la propaganda, la agitación y la organización de los obreros esa lucha espontánea contra sus opresores en una lucha de toda la clase, en la lucha de un partido político determinado por ideales políticos socialistas definidos. Esto ya es lo que digo, que es más leniniano. A ver, se pueden encontrar también citas de estas en Marx y Engels, pero no pone el énfasis en esto, al menos en Miseria de la filosofía, en el que no menciona ni siquiera el papel de los socialistas. Pero bueno, quería traer a colación porque me parecía muy, muy interesante esta frase y muy acertada, además. Bueno, otro debate, digamos, que me ha surgido leyendo a algunas personas, y es si la clase para sí es equivalente a clase revolucionaria. Si cuando Marx habla de clase para sí, esa lucha política, etcétera, de la que hemos hablado antes, está refiriendo a clase revolucionaria. Pues bien, ahora explico por qué traigo esta colación, ¿no? Pero primero leamos la frase que utiliza a continuación Marx. Dice, en la burguesía debemos diferenciar dos fases. En la primera se constituye como clase bajo el régimen del feudalismo y la monarquía absoluta. En la segunda, la burguesía constituida ya como clase derroca el feudalismo y la monarquía para transformar la vieja sociedad en una sociedad burguesa. La primera de estas fases fue más prolongada y requirió mayores esfuerzos. También la burguesía comenzó con coaliciones parciales contra los señores feudales. Bueno, aquí creo que es para todos evidente que lo está haciendo es trazando una analogía con la propia revolución burguesa y la futura revolución proletaria, ¿no? O el proceso de constitución como clase del proletariado y el proceso de constitución como clase de la burguesía. De hecho, menciona las coaliciones parciales contra los señores feudales, ¿no? En esas municipalidades o comunas. Pues bien, ¿por qué traigo a colación? Pues bueno, porque nuestro futuro ponente del 13 de junio, Starosta, plantea, y cuando venga igual también se lo planteo yo,
o sea, también se lo critico yo esto que voy a decir, pero plantea que la constitución del proletariado como clase para sí, es decir, cuando el proletariado se eleva a la lucha política contra la burguesía, dice que esto no equivale a la existencia de un proletariado revolucionario capaz de transformar la sociedad, sino que simplemente se trata de la existencia de una clase que reconoce su antagonismo con la burguesía. Pero que esto, objetivamente, no significa que en ese momento el proletariado ya sea una clase revolucionaria. No voy a trasladar aquí toda la perspectiva del CICP, pero para ellos esto no depende de la lucha. Sí depende de la lucha de clases porque es la forma en la que se expresa, pero el contenido de esa subjetividad revolucionaria sería básicamente la subjetividad productiva desarrollada. Es decir, el desarrollo a través del propio avance del modo de producción capitalista de una conciencia socialista y una conciencia científica que tiene lugar a través de la introducción de maquinaria, de una creciente cientificación del proceso de producción, etc. Pero no voy a contar esto, pero simplemente sí que quería criticar esta interpretación porque me parece bastante poco acertada teniendo en cuenta esta analogía que acaba de dar aquí Marx, porque para aquí dice Marx claramente que cuando la burguesía se constituye como clase derroca el feudalismo y la monarquía. Es decir, y esto es una analogía, cuando el proletariado se constituye como clase y se reconoce a sí mismo como antagonista, derroca a la sociedad burguesa. Pero aparte de esto, hombre, se puede rastrear en otros escritos. Yo voy a traer a colación la cita del Manifiesto Comunista, pero me parece que sería muy contradictorio con la trayectoria política de Marx y Engels, los cuales, en mi opinión, sí que plantean la posibilidad de que el proletariado tomó el poder antes de que se desarrollen esas fuerzas productivas hasta donde ellos plantean. Y traigo la cita del Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista de 1848 básicamente traza el mismo recorrido de la miseria a la filosofía, ¿no? Desde esa masa dispersa de obreros aislados que empieza a cohesionarse y empieza a generar una especie de coaliciones permanentes en lucha, etcétera, etcétera. Bien. Y termina diciendo, bueno, las múltiples, voy por la página, no sé, o sea, por la línea 8 o 9, ¿no? Las múltiples acciones locales que en todas partes presentan idéntico carácter se convierten en un movimiento nacional en una lucha de clases. Bien. Y toda lucha de clases es una acción política. Esta organización de los proletarios como clase, que tanto vale decir como partido político, otra cuestión interesante, ¿no? La clase se reconoce a sí misma o es clase para sí cuando se erige en partido político, se ve minada como a un momento por la concurrencia desatada entre los propios obreros, pero avanza y triunfa siempre a pesar de todo, cada vez más fuerte y más firme. Así nace en Inglaterra la ley de la jornada de 10 horas. Dice, al esbozar, recapitular todo este proceso, al esbozar, en líneas generales, muy generales, las diferentes fases de desarrollo del proletariado, hemos seguido las incidencias de la guerra civil más o menos embozada que se plantea en el seno de la sociedad vigente hasta el momento en el que esta guerra civil desencadena una revolución abierta y franca y el proletariado, derrocando por violencia a la burguesía, echa las bases de su poder. Bueno, quiero decir, aquí lo deja bastante claro que cuando el proletariado logra constituirse como clase, no quiere decir que sea inmediatamente, pero que ya tiene la capacidad de derrocar a la burguesía. Y esto voy a también vincularlo con frases posteriores. Bueno, entre tanto, básicamente, más leña al fuego. Mientras tanto, dice Marx, el antagonismo entre el proletariado y la burguesía es una lucha de clase contra clase, lucha que, llevada a su más alta expresión, implica una revolución total. Es decir, el desarrollo de la lucha de clases termina conduciendo a una revolución total. En ese despliegue progresivo, por así decirlo, de esa lucha que empieza por esas coaliciones parciales y llega hasta la lucha política, basada en un partido político, ¿no? Y pues una crítica también a lo que es el apoliticismo. Digo, no digáis que el movimiento social excluye el movimiento político. No hay jamás movimiento político que al mismo tiempo no sea un movimiento social, ¿no? Y todo movimiento social efectivamente tiene que tener una vertiente política, es una crítica yo creo, al apoliticismo de Proudhon y de los futuros anarquistas, ¿no? Y esta es una frase también muy utilizada, Starosta también la utiliza, y que puede llevar a polémicas, y que yo la voy a mencionar también, ¿no? Porque se puede interpretar de diferentes maneras.
ya está casi finalizando, ¿no? Y dice Marx, para que la clase oprimida pueda liberarse, es preciso que las fuerzas productivas ya adquiridas y las relaciones sociales vigentes no puedan seguir existiendo unas al lado de otras. Y dice, de todos los instrumentos de producción, la fuerza productiva más grande es la propia clase revolucionaria. La organización de los elementos revolucionarios como clase supone la existencia de todas las fuerzas productivas que podían engendrarse en el seno de la vieja sociedad. Y aquí igual, los mencheviques, a los que Arriola le gusta bastante, no, lo digo porque alguna vez ha mencionado algo respecto a esto. Bien, a ver, esta cita. ¿Qué podemos interpretar de aquí? Dice, la clase revolucionaria es una fuerza de producción, dice en primer lugar, ¿no? Es la más grande fuerza de producción. Pero al mismo tiempo dice que solo puede emerger una vez que existen ya todas las fuerzas productivas que la sociedad actual podía engendrar. Claro, hombre, si tiramos a los Grundrisse, podemos llegar a ciertas interpretaciones pues un poquito peligrosas. Y yo creo que de aquí se pueden extraer dos lecturas. Una de ellas es que si existe clase revolucionaria, entonces es que las fuerzas productivas están ya bastante desarrolladas, y esta es la lectura bolchevique, es decir, la organización de los elementos revolucionarios como clase presupone la existencia de todas las fuerzas productivas que pudieran engendrarse. Eso significa que ya se han engendrado todas las fuerzas productivas que pudieran hacerse. Y que a partir de ahora el desarrollo posterior de las fuerzas productivas, que puede seguir, por supuesto, incrementándose, ya no afecta a lo que es la subjetividad revolucionaria. O si afecta, no tiene el papel principal. El papel principal pasa o se desplaza hacia las propias condiciones subjetivas que se llaman. La otra interpretación, que de esta frase, para mí, es perfectamente legítima, es que la clase revolucionaria de la que hablarían los bolcheviques es una ficción, es decir, ha sido un espejismo, un trampantojo, ha sido una falsedad, no ha existido clase revolucionaria. Pues, ¿por qué? Pues porque las fuerzas productivas no se han desarrollado lo suficiente. Y esta es efectivamente la lectura revisionista, aunque, bueno, los revisionistas jamás te plantearían nada relacionado con la clase revolucionaria, con el revisionismo clásico de Bernstein hablo. Pero sobre todo es la lectura menchevique, es la lectura de que en Rusia no estaban desarrolladas las fuerzas productivas y por lo tanto no se podía llevar a cabo la revolución. Yo ya le he dicho, ¿no?, que la lectura literal de esa frase se puede extraer ambas conclusiones. Yo, en mi opinión, la lectura más acertada, teniendo en cuenta el conjunto de la obra de Marx y Engels, es la que concibe una separación entre condiciones objetivas que ya estarían presentes y condiciones subjetivas que se forjan para Marx y Engels a través de la experiencia política adquirida por el proletariado a través de su lucha espontánea. Objetivamente, todos los partidos comunistas operan según esta segunda lógica. Por mucho que haya alguno que vaya diciendo por ahí que no se puede separar las condiciones objetivas y las subjetivas y tal y cual. Objetivamente ellos también lo hacen, porque ellos plantean el desarrollo del proletariado en función de esta acumulación de experiencias de la lucha que, digamos, va desarrollando hasta generar una especie de lucha política. Esto lo plantea desde el PCT hasta el movimiento socialista. Otra cosa es el papel de la conciencia socialista, pero así se plantea también. Entonces, sí, para ellos las condiciones objetivas están presentes, aunque para algunos tampoco estaban presentes en Rusia hace 100 años y ahora pues parece que sí, porque el trabajo vivo y tal y cual. Bueno, de todos modos, bueno, yo simplemente quería traer esa reflexión a colación. Ya para terminar, en los últimos 3 párrafos que he titulado como Estado y Emancipación Social de la Humanidad, nos dice Marx: ¿esto quiere decir que después del derrocamiento de la vieja sociedad sobrevendrá una nueva dominación de clase? No. La condición de la emancipación de la clase obrera es la abolición de todas las clases, del mismo modo que la condición de emancipación del tercer estado del orden burgués fue la abolición de todos los estados y todos los órdenes. O sea, bueno, que la clase obrera liberará a toda la humanidad. En el transcurso de su desarrollo, la clase obrera sustituirá la antigua sociedad civil por una asociación que excluya a las clases y su antagonismo, y ya no existirá un poder político propiamente dicho, pues el poder político es precisamente la expresión oficial del antagonismo dentro de la sociedad civil. Y si me deja pulsar, igual no. Bueno, en fin, yo lo que planteaba aquí, no me sale el comentario, es que aquí, en primer lugar, se comparte con el anarquismo el hecho de que
con la supresión de los antagonismos de clase desaparece el Estado, ese fin que se comparte con los anarquistas, pero también se puede deducir de la misma frase que hasta que no desaparezcan los antagonismos sociales, no puede desaparecer el Estado. Porque el Estado es una expresión de los antagonismos sociales, precisamente, ¿no? Entonces, la política lo que no puede es ponerse por encima, o el Estado lo que no puede es ponerse por encima de la sociedad civil porque es una expresión suya. Entonces, ese sería el desacuerdo con los anarquistas. Y dice, termina, bueno, termina no, porque luego de la frase de George Sand, que no he incluido, dice, solo en un orden de cosas en el que ya no existan clases, ni antagonismos de clases, las evoluciones sociales dejarán de ser revoluciones políticas. Bueno, aquí hay pues 2 páginas de citas para poner en Twitter, así que nada, no, son las famosas frases que utiliza todo el mundo, ¿no? Las evoluciones sociales dejarán de ser revoluciones políticas, bla, bla, que son muy interesantes y que yo creo que sí que ilustran perfectamente la concepción revolucionaria del marxismo, tanto respecto al Estado como respecto a la sociedad comunista misma. En fin, hasta aquí llega la presentación. Así que nada, ahora pues pasamos a las preguntas, a las reflexiones, a las críticas y a todo lo que se quiera. Yo dejo de compartir y le doy la palabra. Y me quedo a oscuras. Decir algo. ¿Pones tú? Te pones, no, pero que se ponga ahí, a mí el chat y tal. ¿Te pones tú o me pongo? No, lo dejamos así, luego ¿El chat? Si escribe alguien. ¿Y dónde está el chat? El micro, ¿tienes? A ver, el micro está abierto, ¿vale? Y esto de verdad vamos a acabar antes. El micro está abierto, o sea, nos están escuchando ahora mismo, creo. Como yo ya voy yo aquí de coordinador general. Vale, pues ya que he pegado un golpe de estado, voy a empezar yo. Entiendo que se me escucha bien. Si en algún momento se escucha mal y nadie ha dicho nada. Bien, se escucha bien. Vale, perfecto. Pues venga, voy a empezar yo. Yo voy a empezar también por el primer capítulo, aunque concuerdo un poco con Adrián en la interpretación que ha hecho de los 2 apartados. A mí me parece bastante más interesante la primera, porque de hecho además se puede ya no solo retrotraer a debates pasados, como en el caso de los bolcheviques y los mencheviques, etcétera, etcétera, sino, como bien ha señalado él, pues las tesis del movimiento socialista y demás. Pero bueno, por empezar en orden cronológico, en cuanto a la propiedad de la renta y la de tierra, a mí sí que es verdad que me gustaría señalar, como ha dicho Adrián, que yo sí que creo que hay diferencias con respecto a la teoría de la propiedad de la renta que plantea Marx ya en el Capital, que yo hay algunas que he identificado, aunque no todas, que en ese sentido igual Joaquín nos puede ayudar más, porque creo que lo tiene más trabajado que cualquiera de nosotros aquí. Pero yo sí que noto diferencias, pero también noto diferencias con respecto a la teoría, digamos, de la renta que manejaba en los cuadernos de París o que manejaba en los manuscritos. O sea, ahí se está notando que claramente hay una evolución. También yo creo que hay ciertos visos de que, aunque todavía no está igual hecho muy del todo claramente, porque sí que es verdad, eso, como ha dicho Adrián, ¿no? Que se puede aplicar la química moderna para precisamente cambiar pues, la fertilidad de ese terreno, etcétera, etcétera, sí que tiene esos ciertos visos que luego también los tiene la teoría de la renta final, de que al final lo que pasa, o sea, la peculiaridad de la tierra, aparte como mercancía, aparte de ser finita, es que su productividad no es una relación lineal con el capital fijo invertido. O sea, llega a un punto ahí que eso pues se capa. Luego también a mí me gustaría remarcar el hecho de, por ejemplo, también, porque él habla de, digamos, de la gente que quiere volver a... Habla de las jeremiadas de los partidos reaccionarios que han sido la vuelta al feudalismo, cuando él indica también anteriormente, pues eso, que precisamente la renta, que no es que ata al hombre a la naturaleza, no es algo como positivo, sino que no ha hecho más que atar a la explotación de la tierra a la competencia. También hay algunos elementos de estos que me parece que a veces pueden ser útiles también de cara pues a la crítica
pues, como ya he dicho muchas veces, yo diría igual del movimiento ecologista. Y eso, simplemente más. Sí que es, la parte final de este capítulo a mí me cuesta un poco entenderla, o sea, no la he entendido muy bien ahí la cuestión de cómo se relaciona, pues eso, la renta y los ingresos con el interés general, etcétera, etcétera. O sea, me parece un poco lío como está expuesto, pero bueno. Pero bueno, yendo al contenido más, digamos, que es la última parte, como dice Adrián, hay muchas cosas que yo iba a comentar que creo que Adrián ha señalado. A mí también, por ejemplo, la comparación que hace entre los economistas y los socialistas, en la parte que hace de los socialistas, yo creo que también es un poco que se puede también transponer precisamente al ponente que ha dicho Adrián que vamos a tener, porque al fin y al cabo, o sea, ellos sí que lo que hablan es como que esa, digamos, articulación política se extiende como clase, sea por el medio de desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, claro, si se da por ese medio de desarrollo de las productivas y el objetivo en ese sentido es, como ellos dicen, conocerse o autoconocerse con una conciencia enajenada, ahí donde entraría, por ejemplo, pues, conceptos como pues eso, la organización política, la conciencia desde fuera de Lenin, etcétera, etcétera, y demás. Pero en cuanto a más cosas así que ha comentado Adrián. En una cita que ha puesto Adrián, creo que también lo ha indicado Pello, pero creo que falta una frase. Cuando habla de la clase en sí, o sea, dice, así pues, esta masa es ya una clase con respecto al capital, pero aún no es una clase para sí. Y creo que hay, o sea, creo que en Adrián la parte de Adrián se cortaba, luego continuaba como, en la lucha de la que no hemos señalado más que algunas fases, esta masa se une, se constituye como clase para sí. O sea, que ahí también entra el famoso en sí y para sí, que está también en Marx, aunque muchas personas también se han emperrado muchas veces en decir que no, que eso no es una cuestión de Marx, sino que es una cuestión, digamos, del diamante soviético, y en este sentido no estoy interpelando a Joaquín, estoy interpelando a otros terceros. Estamos hablando de que más ha desarrollado esos Lukács. Sí, pero por eso digo, pero tirando de Lukács hay algunos otros autores que han seguido con eso, pero bueno, sin más, eso es otro tema. Y bueno, no sé, o sea, a mí, por ejemplo, también hay algunas cosas que me parecen que son interesantes, porque yo creo que la mayoría que tenía apuntadas ya las ha señalado Adrián, como el párrafo este, ¿no? De cómo se entiende de que la emancipación de la clase oprimida implica la creación de una sociedad, entonces es preciso que las fuerzas productivas ya adquiridas y las relaciones sociales vigentes no puedan seguir existiendo las unas de las otras. Claro, esto muchas veces se toma, por ejemplo, para explicar por qué la URSS no puede triunfar, porque las fuerzas productivas no estaban desarrolladas, como está, por ejemplo, eso bien explicitado en las tesis y en diversos documentos del movimiento socialista. La cuestión es que ahí, o sea, el propio desarrollo de las, o sea, esto lo único que implica, y también como luego sigue mencionando Marx, que dice que la fuerza productiva más grande es la propia clase revolucionaria. Para mí esto no implica el hecho de que no se pueda llevar a cabo, como planteaban precisamente los mencheviques, una revolución socialista porque las fuerzas productivas no estaban desarrolladas, sino que implica precisamente el hecho de que tú no puedes promulgar el socialismo o el comunismo por decreto, sino que tienes que ser capaz de desarrollar las fuerzas productivas, y las fuerzas productivas no entendido simplemente también como la máquina en sí, que digamos una utopía tecnofuturista haga que no tengamos que trabajar nunca jamás, sino las fuerzas productivas también entendido en cómo se reproduce pues, la sociedad, cómo se divide el trabajo, cómo se divide, cómo se decide, mejor dicho, también la producción y demás. Entonces, a mí en ese sentido me parece que eso es muy importante subrayarlo, porque este apartado precisamente yo creo que, o sea, ya no solo por esto, sino por mucha gente, como bien ha dicho Adrián, se suele utilizar muchas veces para justificar una especie de mecanismo depurado que muchas veces viene de la academia. Y luego también hay otra cosa que a mí me parece interesante, que Adrián no ha subrayado, también para los ciertos sectores que plantean como que Marx era una especie de, ¿no? Pues de un poco de, que a veces hablaba un poco raro, pero que al final no era más que pues una persona, un socialdemócrata que decía, no, hay que presentarse a las elecciones y como una táctica así súper electoralista, que es evidente en muchos otros trozos de su obra, pero aquí lo dice bien claro, ¿no? O sea, dice, cuando hablan los últimos dos párrafos, dice,
después de lo de no digáis que el movimiento social excluye el nuevo movimiento político. Dice, solo en un orden de cosas en las que ya no existan clases y antagonismo de clases, las evoluciones sociales dejarán de ser revoluciones políticas. Hasta que ese momento llegue, en las vísperas de toda reorganización general de la sociedad, la última palabra de la ciencia social será siempre luchar o morir, la lucha sangrienta o la nada es el dinerme inexorable. O sea, claramente aquí Marx está abogando de manera que me parece que es bastante difícil manipular, pues porque la cuestión no es una especie de evolucionismo bernsteiniano tampoco, sino luego, independientemente de eso, que ahí sí podría haber debate, cómo se articula esa revolución, aboga por una vía revolucionaria violenta, como bien también indica Engels en otros apartados cuando dice que la revolución es el acto más violento que pueda haber en ese sentido. Así que dicho esto, yo creo que no tengo tampoco mucha gran cosa que apuntar, a excepción de pues, el debate que pueda haber, porque creo que ya lo ha apuntado todo bastante bien Adrián. Luego, una cosa, si puede ser un segundito, porque voy a tener que ir con el móvil y voy a liarla, si no. O sea, un apunte rapidito. Bueno, gracias por lo de... No había comentado lo de la violencia. De hecho, esa frase ni la he leído porque me acordaba de haberla leído, pero no me acuerdo qué decía. Y me la he pasado por alto, pero bueno, frase interesante. Rápidamente, básicamente, decir que para los bolcheviques el hecho de que el proletariado o el campesinado, etcétera, o la sociedad rusa tuviese que transitar por una etapa de revolución democrático-burguesa no es porque no existieran las relaciones capitalistas en Rusia. Lenin lo dice claro, ¿eh? O sea, en Rusia dominan las relaciones sociales capitalistas, es decir, se puede transitar al socialismo. De donde no se puede transitar al socialismo es de unas sociedades esclavistas de hace 1000 años. Es decir, la cuestión es que no se puede porque la sociedad rusa no está preparada, porque no tiene, porque digamos que su ser social no le permite vislumbrar la totalidad de las relaciones sociales, precisamente porque existen vestigios feudales en forma ya sea de servidumbre en el campo o en forma de zarismo en la política que impiden que el proletariado y que el campesinado puedan desarrollar una nítida conciencia de clase de lo que son el antagonismo entre burguesía y proletariado, que es el antagonismo esencial que recubre la sociedad rusa, ¿no? Y esto también lo reconoce Rosa Luxemburgo. O sea, el problema es un problema político, no económico. O sea, digo para tener en cuenta por este tema de los etapismos que también al parecer planteaba el bolchevismo. Bueno, pero lo planteaba así. Podría aclarar más, pero bueno. Siguiente. Bueno, en primer lugar decir que el apartado sobre la renta de la tierra tiene algunas cosas fundamentales. No tanto en el desarrollo de la teoría de la renta de Marx, que es cierto que aquí lo que hace es reproducir la teoría de la renta de Ricardo, la teoría de la renta diferencial, sino en otras cuestiones. Por ejemplo, las dos primeras frases son brutales. Que en cada época histórica la propiedad se ha desarrollado de modo distinto y bajo una serie de relaciones sociales totalmente diferentes. Por lo tanto, definir la propiedad burguesa no es otra cosa que exponer todas las relaciones sociales de la producción burguesa. Querer definir la propiedad como una relación independiente, una categoría aparte y una idea abstracta y eterna, no es más que una ilusión metafísica o jurídica. Bueno, aquí está destilado el fundamento de la interpretación del método histórico dialéctico de Marx, porque donde dice propiedad, que es de lo que está hablando, podemos poner cualquier otra categoría. Por ejemplo, la categoría revolución. En cada época histórica, la revolución se ha desarrollado de modo distinto y bajo una serie de relaciones sociales totalmente diferentes. Querer definir la revolución como una relación independiente, una categoría aparte o una idea abstracta y eterna, no es más que una ilusión metafísica y jurídica. Y con eso, cualquier categoría. Por tanto, a diferencia de otros apartados, donde bueno, se puede aceptar las críticas que hace el editor francés, ¿cómo se llama el de las notas? Maximilien Rubin, que es un poco excesivo con Proudhon, aquí es clarísimo.
Proudhon no tiene un método histórico y utiliza categorías abstractas y generales, y Marx sí. Ahora bien, es cierto que la teoría de la renta que desarrolla aquí es la teoría de Ricardo. ¿Qué es lo que dice Ricardo? Ricardo no dice lo que dice Proudhon, dice simplemente que la renta se genera como consecuencia de la fertilidad diferente del suelo. Bien, y efectivamente esa es la teoría de la renta de Ricardo, la renta diferencial, que tiene mucha importancia porque es la primera, es el origen de la teoría marginalista. El precio se determina por la última unidad de producción añadida, por el coste de la última unidad de producción incorporada a la producción, que la teoría neoclásica la generaliza a toda la economía, no solo a la producción agrícola, y que en el capital y sobre todo en las teorías de la plusvalía Marx va a desarrollar su teoría. ¿Por qué? Porque con la teoría de Ricardo la renta, la tierra menos fértil no genera renta. Con lo cual aparece una especie de contradicción. ¿Por qué un terrateniente va a mantener una tierra arrendada y por qué va a haber un arrendatario que utiliza técnicas capitalistas y que por tanto se somete a las leyes de la competencia capitalista en la tierra menos fértil? Bueno, esa contradicción Marx la resuelve ¿cómo? Diciendo pues, que la renta de la tierra, junto a la renta diferencial, hay una renta absoluta. Interesante. Tema este de la renta absoluta, hagamos el inciso, que Marx vincula al hecho del monopolio de la propiedad sobre un bien que no es libremente reproducible. Dice, como consecuencia de ello, también en la tierra menos fértil hay una renta. No hay renta diferencial, pero hay renta absoluta, que es la renta del terrateniente, y si el terrateniente no existe, se la apropia el arrendatario, el capitalista, el propietario que ejerce un uso capitalista de la tierra. ¿Y por qué tiene renta absoluta? ¿Qué significa la renta absoluta? Que el producto, sometido a la perecuación de la tasa de ganancia y a la formación de los precios de producción, la producción agrícola no está sometida, porque el valor al que se realiza el producto agrícola es superior a su precio. El precio, que recordemos, el precio de producción en Marx, hace que haya una redistribución del valor entre los capitalistas para que todos obtengan la misma rentabilidad de cada euro invertido, independientemente de que sean sectores más intensivos en trabajo, por tanto que generan más plusvalía, o sectores más intensivos en capital, que generan menos plusvalía por euro invertido. Dice, en la tierra no, en la tierra hay una renta que es, pues, que es siempre una renta de monopolio, de una particularidad que hace que esos productos no, o el precio al que se venden esos productos no siga las mismas reglas que el resto. Esto es muy interesante, la idea de renta absoluta, porque podríamos decir que hoy también hay formas de renta absoluta, por ejemplo, a partir de las patentes. El peso que tiene la patente, que limita la reproducibilidad de bienes, que en este caso sí serían reproductibles, genera una renta por ahí. Hay algunos autores que están investigando las nuevas formas de renta asociadas no a la propiedad inmobiliaria, la tierra o de las viviendas, sino a estas nuevas formas de organización, de la redistribución del valor y las limitaciones que tiene en las reglas de la competencia determinadas mecanismos como las patentes que limitan esa cuestión. Pero bueno, eso es lo que se refiere al tema de la renta de la tierra, que efectivamente aquí no está desarrollada y que más lo va a pensar más adelante. Pero sí, también me parece interesante, dando por hecho que existe una renta diferencial, que no es la única, en la renta de Ricardo, dice, ¿qué condiciones hacen falta para que esta renta exista? Y dice la página 108, atención, para que la doctrina de Ricardo sea en general exacta, es preciso, primero, que los capitales puedan ser invertidos libremente en las diferentes ramas de la industria,
que una competencia fuertemente desarrollada entre los capitalistas reduzca las ganancias a un mismo nivel, que el arrendatario no sea otra cosa que un capitalista industrial que demanda para su capital invertido en terrenos de calidad inferior unas ganancias iguales a las que obtendría en su capital aplicado a cualquier rama de la industria, que la explotación de la tierra sea sometida al régimen de la gran industria y que, por último, el propietario de tierras aspire a obtener exclusivamente ingresos monetarios. Son las condiciones de la renta diferencial. Bueno, ojo, si para que surja la renta diferencial se tienen que dar todas esas condiciones de desarrollo de las fuerzas productivas, vamos a la siguiente parte. Porque decimos que para hacer la revolución no es necesario, como en este texto, que efectivamente para que la clase sea no solamente una clase en sí, sino una clase para sí, es decir, pueda actuar como sujeto revolucionario, tienen que darse las condiciones objetivas. Si para la renta de la tierra hace falta todo ese desarrollo de la explotación agrícola del campo, pues no digamos para hacer la revolución proletaria, la revolución que tiene que acabar con todas las clases. Es evidente, por todo lo que podamos decir, que esta frase es clara. Para que la clase oprimida pueda liberarse, es preciso que las fuerzas productivas ya adquiridas, y la fuerza productiva principal es la propia clase, la clase en sí, y las relaciones sociales vigentes no puedan seguir existiendo, porque lo que se necesita es una revolución total. Oiga, ¿qué significa la palabra total? Total no quiere decir una revolución violenta. No quiere decir cortarle la cabeza al rey. Eso fue la Revolución Francesa, no por cierto la Revolución Inglesa, donde no se cortaron las cabezas del rey en el momento revolucionario, sino antes. ¿Qué significa revolución total? Revolución total significa que ya no puede, en el momento en que la clase obrera sea clase para sí, es decir, ejerza su papel como clase revolucionaria, comenzará a desaparecer el poder político. ¿Que Marx se expresa aquí como un anarquista? Pues sí, pero no solamente aquí, también en muchos otros textos posteriores. En el propio Manifiesto Comunista y incluso, si queremos, hasta en la crítica al programa de Gotha. En muchos textos, Marx insiste en que el proceso de constitución de la clase obrera como clase para sí, como clase revolucionaria, exige que se den las condiciones. Ha dicho, se han hecho no pocos estudios para presentar las diferentes fases históricas recorridas por la burguesía. El proceso de formación de la burguesía como clase sigue un proceso histórico hasta que se constituye como clase. Y dice, bueno, los proletarios efectúan ante nuestros ojos su organización como clase. Están en ese proceso de constitución como clase, pero todavía no son clase para sí. ¿Por qué? Porque falta que exista esa contradicción, que no puedan seguir coexistiendo las relaciones sociales vigentes, así que el proceso de socialización inherente al propio proceso capitalista haya llegado a tal nivel pues que que sea incompatible con el mantenimiento de las relaciones de las fuerzas productivas, genere pues, el agotamiento del dinamismo de la sociedad capitalista. Por tanto, estas páginas, más que leerlas desde la revolución bolchevique, creo que hay que leerlas en sí mismas y desde el método histórico de construcción de las categorías, incluso de la categoría de clase, y en este caso de la categoría de proletariado, como clase para sí. Nada más. Creo
que tenía la mano levantada. Vale, Enrique. Siempre con lo mismo. ¿Se me escucha? Sí. Sí, se te escucha. Muy bien. Solo me referiré al cierre y a esta cuestión que plantea quien expuso, porque me lleva a algo que dijo Joaquín al final. No hay que referir el texto, la afirmación, a 1917, sino yo tomo en cuenta el texto tiene un prefacio de Engels y eso hay que tomarlo en cuenta por el año en el cual se escribe esto, que es el año 46-47 del siglo XIX. Y en ese sentido, Engels dice, es cuando Marx elaboró definitivamente los principios fundamentales de sus nuevas concepciones históricas y económicas. Esto es, ¿por qué? Porque lo menciono. Bueno, incluso Engels lo que dice es que hay que observar que los términos que aquí Marx emplea no son, digamos, los mismos. No hay una coincidencia en la terminología que utiliza Marx en el Capital. Y pone ejemplos de fuerza de trabajo y todavía el trabajo como mercancía. ¿Por qué mi comentario? Porque yo creo que aunque no queramos meternos a 1917, sí habría que ver estos conceptos en Marx, al menos el cierre, cuando habla de clase en sí y clase para sí, lo que Marx aquí creo no está tocando, y creo que no es que no lo quiera tocar, sino por el tipo de polémica que está desarrollando con Proudhon, no refiere al partido. La clase para sí es el partido de clase. Yo así entiendo el aspecto de clase para sí. Esto es, dice él dice en la página 121, dice la organización de los elementos revolucionarios como clase supone la existencia de todas las fuerzas productivas que podrían engendrarse en el seno de la vieja sociedad. Bien, quiere decir que aún en el pensamiento menchevique las fuerzas productivas no habían tenido el desarrollo suficiente. Bueno, aquí es donde entra, me parece, lo que Lenin dijo, y creo que me ayuda a entender esto que después dice Marx respecto a la abolición de todas las clases. Lenin dice, la cadena se ha roto por el eslabón más débil. ¿Qué quiere decir? En un criterio evolucionista, efectivamente, no había que esperar que la Rusia atrasada fuera hacia la revolución. Ahí, bueno, que recordemos que el pensamiento de Lenin, de Trotsky también, es que si no viene en auxilio de la revolución Alemania, Europa, el área avanzada, la que tiene el más alto desarrollo de las fuerzas productivas, esto va al fracaso o al atraso o a su no cumplimiento histórico. ¿Por qué? Porque tendríamos que volver a discutir con este texto dónde están las situaciones revolucionarias. De nuevo con Lenin, dice, y lo está diciendo no sé si fue en el 16 o en el 17, es
Estamos, dice, en la era de guerras y revoluciones. Y volviendo a lo que trato de explicar en términos de que Marx aquí debería, o no sé por qué no lo hace, o no tiene el interés por ahora, está en el 1846. Solo lo refiere a la experiencia partidaria que tiene a la mano, que son los cartistas. En la página 168 hace una mención a ese respecto. Por lo tanto, tendríamos que ver, utilizar, quiero concluir, teníamos que utilizar la lectura final de esto en relación a qué es eso de las condiciones objetivas y cuáles son las condiciones subjetivas o los aspectos de autoorganización de la clase, que hoy por hoy en mucho siguen pendientes. Y no quiere decir que no exista la posibilidad de la revolución, sino todo lo contrario. Entonces, y por último, no es una polémica, yo creo que la lucha trasunionista, decía Lenin, la lucha sindical, la de las corporaciones, la de los primeros agrupamientos, sí es lucha de clases. Es la expresión de una clase oprimida. Ahora, sus alcances son otra cosa, ¿no? Sus limitaciones meramente economicistas, en fin, es otra discusión. Ya. Vale, pues muchas gracias, Enrique. Creo que Adrián tiene la mano levantada. Así que dale. Sí, nada, no me da apenas tiempo, pero bueno, ¿se me escucha? A ver. Sí, se te escucha, Vale. sí, perfecto. No, vale, no, bueno, evidentemente después de la intervención de Joaquín, pues me reafirmo, que lo había dicho como con miedo, pero me reafirmo en que efectivamente Joaquín defiende la teoría menchevique. Pero más allá de eso, o sea, yo lo que planteo aquí es que creo que Joaquín está visualizando el proceso revolucionario como un acto. Es decir, para él la clase no estaría preparada para derrocar al capitalismo e instaurar el comunismo de un día para otro. Efectivamente, aquí nadie ha planteado eso. O sea, nadie ha planteado que se hayan desarrollado las fuerzas productivas lo suficiente como para el comunismo. O sea, es decir, en el propio programa de Gotha, eso es algo que Marx indica. La cuestión aquí no es esa, la cuestión es si, o el debate que yo traía a colación, es si con la constitución del proletariado como clase en partido político, es decir, cuando es consciente y reconoce su antagonismo con la burguesía, si esto es posible lograrlo en las condiciones actuales de la producción capitalista o si hace falta que se desarrollen las fuerzas productivas hasta nadie sabe muy bien dónde, porque no sabemos dónde poner el criterio para decir, bueno, ahora sí que la gente puede desarrollar esa conciencia de clase. Pero es que yo creo que encima no es un problema teórico, es que es un problema práctico y la historia lo demostró. Es decir, es posible desarrollar una conciencia generalizada de clases, es decir, un antagonismo general entre proletarios y burgueses que conduzca al derrocamiento del poder político de la burguesía. Por lo tanto, es posible la generación de una clase revolucionaria con el desarrollo de fuerzas productivas del tipo Rusia 1917. Eso no quiere decir que se pueda instaurar el comunismo. Eso quiere decir que se puede empezar el proceso de derrocamiento de las relaciones de producción burguesas. Eso significa que se puede empezar a socializar la producción, eso significa que se puede empezar a abolir la división social del trabajo, etc. Y el proceso se inicia en Rusia, objetivamente. Entonces, evidentemente, termina fracasando, habría que ver también cuáles son las razones, pero yo lo que planteo aquí es, si no es posible que el proletariado se reconozca como clase política o como clase para sí dentro del actual grado de desarrollo de madurez de las fuerzas productivas. Por eso traía esas dos interpretaciones de esa famosa cita de Marx, que para mí la interpretación adecuada es la de que efectivamente si existe clase revolucionaria es que ya se han desarrollado los elementos de las fuerzas productivas suficientes como para que ese proceso pueda desembocar en una revolución social, porque precisamente, como dice él, el elemento de la fuerza productiva más importante es precisamente la clase revolucionaria.
Porque si tenemos que esperar hasta que la renta absoluta, ¿no? Como ha dicho Joaquín y tal, se desarrolle de forma, o sea, la renta diferencial se desarrolle de forma pura, pues entonces podemos estar esperando aquí a la revolución toda la vida. Y encima no sé cuál es el criterio exactamente en el que ponemos el tope a partir del cual sí que podemos trascender al comunismo o no. Me parece complicado, ¿eh? Yo creo que el criterio es bastante claro. Es simplemente que el proletariado se haga consciente de que tiene que transformarla. Y una vez que es consciente de ello, pues eso es indicativo de algo. Es indicativo de que se ha alcanzado ya el suficiente desarrollo como para que se pueda transformar la sociedad. Bueno, no puedo decir mucho más. Primero. Yo lo veo muy rápido. Vale, sí, es muy rápido. Sí. Dos cuestiones. No se puede derrocar el poder político de una clase, que es la clase que expresa la fase del momento histórico del desarrollo de las fuerzas productivas, si no se han desarrollado ya las nuevas relaciones sociales de producción. Si no se está expresando en la sociedad, ya la existencia de una clase alternativa que aspira al poder. Por lo tanto, eso significa el desarrollo de las fuerzas productivas y la contradicción, el desarrollo de la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. Quien está planteando la idea de la revolución como un momento es Adrián. Parece que para él la revolución sobre la revolución francesa o la revolución rusa. Yo insisto, la revolución capitalista en el país en el que más rápidamente se desarrolla es en Inglaterra. Eso también es un proceso revolucionario. Bien. Y no hay que esperar a la revolución es un proceso. Es un proceso. Ahí podemos estar de acuerdo. Vale. Pues yo voy a comentar dos cosas, bueno, en realidad tres. Dos muy breves. Una breve, otra que es abrir un melón y otra que es seguir con esto. Por orden de los acontecimientos, vamos a decir. O sea, sí, evidentemente, hilando con lo primero de todo que ha dicho Joaquín, cuando Marx dice, si lo encuentro por aquí en algún lugar del momento y de la historia, que la propiedad es una categoría, en cada época histórica la propiedad se ha desarrollado de un modo distinto, que hay que concebir la propiedad de manera abstracta y eterna, no es más que una visión metafísica y jurídica. Estoy de acuerdo, matizaría que si eso es una apelación a mí, yo nunca me he referido ni de hecho a la división de trabajo como una cosa eterna, ni a la división de trabajo como una cosa que sigue igual ad eternum y ha sido inmutable, sino que precisamente, y está grabado, me he referido a las determinaciones específicas que tiene cada categoría en cada momento histórico. Y siempre me he remitido a eso. Entonces, citando a Adrián el año pasado, me abstendría un poco de hacer manipulaciones a lo Joaquín. Hilando con esto, y siguiendo hilando con esto, a mí hay una cosa de este capítulo que sí que tenía apuntado y que se me ha olvidado comentar, que es con respecto a lo del salario, porque sí, Adrián, por ejemplo, ha indicado bien de que el hecho de que los sindicatos, en este caso, pues Marx no usa la palabra sindicato, ¿no? Pero que las huelgas, etcétera, no pueden hacer que los salarios de los obreros suban ad eternum. A mí ha venido alguna cosa que no sabría responder, evidentemente, pero a mí sí que el hecho de que cómo se determinan los salarios, también por lo que ha comentado Joaquín, de que los comunistas, como dice Marx, creo que es no me acuerdo que tomo es ahora mismo, que son realmente, los capitalistas son realmente los verdaderos comunistas, ¿no? Porque producen plusvalía en general y luego se la reparten mediante una tasa de ganancia. Habría que ver también ese establecimiento de salario también en qué se da en base, se podría llamar imperialismo o se podría llamar la división de trabajo y específicamente la división de trabajo internacional. Y entonces, en ese sentido, pues cómo son capaces de, digamos, establecerse o mantener ciertos salarios, digamos, de una manera indefinida, entre comillas, y no de semiscomillas, debido a esa división de trabajo internacional por encima de su valor real, del valor de su fuerza de trabajo real, aunque en este caso no se esté usando, como bien ha dicho Enrique, término de fuerza de trabajo. Y luego, con respecto a lo demás, o sea, a ver, cuando Marx dice que las fuerzas productivas tienen que estar desarrolladas,
O sea, hay que pormenorizar y sistematizar. O sea, ¿qué se está diciendo? O sea, por un lado, o sea, pues evidentemente lo que se está diciendo es no se puede hacer una revolución socialista en el comunismo primitivo o en plan en una sociedad de despotismo hidráulico como en China o en Roma en el siglo II a.C. No se puede hacer porque las condiciones productivas no están dadas, porque es que ni siquiera existe un proletario como tal. Entonces, como no existe un proletario ni siquiera ni en sí, pues tampoco puede existir un proletario para sí. Esto es evidente y creo que todos estamos de acuerdo. Ahora bien, luego, ¿a partir de qué significa? Significa el hecho de que las fuerzas productivas se tienen que desarrollar hasta un punto, hasta ese punto de que realmente sea posible, por ejemplo, abolir la división del trabajo, como por ejemplo indica Marx en otros textos, como puede ser la crítica al programa de Gotha. Pues yo entiendo que no, o por ejemplo, por lo menos también yo creo que en cierta manera lo indica también pues Guido Starosta, Hickey, Juaniño Carrera y demás. O sea, no significa que en el capitalismo el desarrollo de las fuerzas productivas se tenga que dar hasta el punto en el que ahí ya tomamos el poder político, y esto lo voy a matizar ahora, y en el momento que se toma ese poder político, como esas fuerzas productivas se han desarrollado en ese punto, somos capaces de instaurar el comunismo directamente. Esa cuestión no es así. Y eso, por ejemplo, yo creo que se ve muy bien en varios puntos. Uno de ellos a mí me parece que es, por ejemplo, y siguiendo también el método histórico que se determina más, por ejemplo, ¿qué podemos entender por el desarrollo de esas fuerzas productivas? Hilando con la renta de la tierra. Podemos entender, por ejemplo, a lo mejor que no, que tiene que ser que todas esas propiedades comunes agrícolas, ¿no? Pues que sean expropiadas y que entonces se imponga la propiedad privada, etcétera, etcétera. Esto, por ejemplo, ¿quién lo decía? Esto lo decían algunos rusos. Algunos rusos, por ejemplo, Vera Satchulitz, que fue en plan miembro del Grupo de Emancipación y Trabajo, como, que vimos el año pasado, que pues luego junto con, pues se juntaron varios, pero no a ese grupo, pero a un grupo posterior se incluyó Lenin, etcétera, etcétera. Pues Vera Satchulitz le consultó, por ejemplo, a Marx con respecto a eso y le dijo, y Marx le dijo, y le preguntándole sobre la propiedad comunal de Rusia, qué transcurso debería tener de cara pues, a una posterior revolución social. ¿Tendrían que ser como expropiadas para que se imponga ahí una propiedad privada, etcétera, etcétera? Marx le responde, yo lo que he investigado y lo que he desarrollado es específicamente cómo se da ese, digamos, arancelamiento específicamente en Inglaterra. Y todo lo demás, pues habrá que estudiar específicamente eso cómo se da. Y Marx le responde, pues esas comunidades, digamos, esas comunas pueden ser un puntal de cara a una, no sé si utiliza la palabra revolución socialista, pero pues de cara a esto. Entonces, claro, el desarrollo de las fuerzas productivas también es eso. O sea, por eso quiero decir que habría que matizar qué se entiende. Y luego, por ejemplo, también con respecto a la revolución. O sea, sí, evidentemente la revolución no es un acto, digamos, es una delta de Dirac que ocurre en un momento ínfimo y a partir de ahí ya haces pum pum y ya está, y ya estás. O sea, eso evidentemente no implica, pero evidentemente también cuando Marx habla de revolución total, o sea, en la misma frase que ha citado Joaquín, también dice, mientras tanto, el antagonismo entre el proletario y la burguesía es la lucha de una clase contra otra clase, lucha que lleva a su más alta expresión implica una revolución total. ¿Revolución total en qué contexto lo está utilizando? Dice, punto. Por cierto, puede causar extrañeza que una sociedad basada en la oposición de clases llegue como último desenlace en la contradicción brutal a un choque cuerpo a cuerpo. Luego dice, bueno, la frase de no digáis que un movimiento social es cruel y continúa, solo en el orden de las cosas, que no existían clases, y continúa con la frase que he citado. O sea, no, pues hombre, una revolución socialista no implica, en plan, únicamente una revolución a la francesa, como por ejemplo también indica en la crítica del programa de Gotha. La crítica del programa de Gotha, cuando es también una frase célebre de la cuestión de la dictadura del proletariado, porque también muchas veces se dice que la dictadura del proletariado es una cosa de Lenin que más no aparece, pero bueno, ese es otro tema, o que aparece de manera, digamos, un poco, digamos, no importante, pero en ese sentido ahí Marx es claro en el programa, en la que te ha programado Gotha, que por cierto esto también opone la dictadura del proletariado al Estado, digamos, libre, pues democrático, burgués, republicano, que esto también se podría llevar a la crítica bastante contemporánea de otras cosas, pero bueno, eso es otro tema.
Pero frente a ese Estado libre que proponen en la crítica en el programa de Gotha, Marx dice: en la sociedad capitalista y la comunista hay un periodo de transformación revolucionaria de una a otra. Corresponde también a este periodo otro de transición política, en el que el Estado no puede hacer nada sino la dictadura revolucionaria del proletariado. O sea, es decir, si la revolución no acaba en el momento que se instaura la dictadura del proletariado, es más, no ha hecho más que empezar, pero ese momento es necesario, y para que ese momento sea necesario, precisamente, como también, o sea, la clase se tiene que constituir, que esto ya no es Marx, esto ya, digamos, es posterior, se tiene que constituir en sí, en forma de partido político, en forma de partido comunista. Pero es que no se puede desligar una cosa de la otra, porque es que si no, lo contrario, ¿a qué nos lleva? O sea, insisto, aparte de la empiria, que podemos hablar de las dos tesis que había en la Rusia soviética, de no están desarrolladas las fuerzas productivas para hacer la revolución, o sí lo están para precisamente desarrollar esa revolución, aparte de que la empiria es evidente que le dio la razón a unos y a otros no, quiero decirte, ¿cuál es la alternativa a esto? Simplemente el hecho de no organizarse políticamente porque las fuerzas productivas no están desarrolladas, simplemente dejar que las fuerzas productivas se desarrollen, hacer como por ejemplo propone Proudhon el hecho de, o los socialistas que critican Marx, el hecho de que no, pero si eso es como ir en contra de las leyes generales del valor, entonces pues no vamos a hacer ni sindicatos, no vamos a hacer huelgas, no vamos a hacer absolutamente nada, vamos a desarrollar que las fuerzas productivas se desarrollen libremente, porque lo contrario es poner un hasta no me sale, un freno, digamos, a unas fuerzas productivas que, como no están desarrolladas, no se puede hacer la revolución. Entonces nosotros conscientemente diríamos: no, pues no realicemos ninguna actividad política para que las fuerzas productivas se desarrollen. Y esto no lo ha dicho Joaquín, pero es que propongo, ¿cuál sería en ese caso si no, la práctica política llevar a cabo por el proletariado que efectivamente es consciente de clase, aunque sea de manera, digamos, singular, que toma esa conciencia de clase en sí? ¿Qué son las fuerzas productivas? Estamos hablando de si están maduras o no. ¿Qué son las fuerzas productivas? Y aquí nos lo ha dicho, lo acabamos de leer. De todos los instrumentos de producción, fuerzas productivas, la fuerza productiva más grande es la propia clase revolucionaria. O sea, el desarrollo de las fuerzas productivas es el desarrollo de la clase obrera como clase revolucionaria, como clase y como clase revolucionaria. Eso es el elemento fundamental del desarrollo de las fuerzas productivas. Y parece que estamos hablando de las fuerzas productivas como si fueran cosas, como si fueran tecnologías, como si fueran el tamaño medio de las empresas. No, las fuerzas productivas no son cosas. Eso es lo que he dicho yo. Eso es lo primero que he dicho yo. Es la propia clase. Eso es lo que he dicho Ahora yo. Bien, lo primero que he dicho. ¿Qué significa que una clase se desarrolla? Que se crean las relaciones sociales, las relaciones sociales propias a esa clase, que entran en contradicción con las relaciones sociales del orden en proceso de caduco y al que hay que sustituir. ¿Cuáles son las relaciones sociales propias de la clase obrera como clase revolucionaria? Claro, ¿cuáles son? Porque no solamente la punta del fusil. ¿Cuáles son? ¿Qué relaciones sociales tienen que desarrollarse en la sociedad como expresión de la fuerza productiva más importante, que es la propia clase revolucionaria, para decir, bueno, que la revolución está madura? Bueno, pues a lo largo de todo este texto hay un tema que sale repetidamente, que requeriría, creo yo, una reflexión más profunda a la vista de la experiencia histórica posterior, que es el tema de la propiedad. Todo el texto está hablando de la propiedad. Y la interpretación abstracta de la propiedad, la interpretación histórica de la propiedad como propiedad burguesa. Bueno, ahí hay un elemento, el desarrollo de formas de propiedad por parte de lo que llaman los socialistas, es decir, los socialistas utópicos, los anarquistas de su momento,
¿Qué hay? ¿Qué hay? Bueno, el tema del Estado. Habría mucho que hablar. El tema del Estado. El desarrollo en el siglo XX de las relaciones sociales en forma de producción de bienes y servicios al margen del mercado, pues ha sido un desarrollo que no forma parte del orden burgués, basado en la propiedad privada. Lo que quiero decir que cuando se piensa en la revolución y en el proceso revolucionario, no hay que pensar en la Revolución Francesa y en la Revolución Rusa, que también. Hay que pensar en el proceso histórico de cambio, de creación de nuevas relaciones. El propio Lukács, en su vejez, en los textos ya cuando estaba mayor, pues renuncia un poco a sus textos de juventud y plantea una propuesta bastante más, bueno, iba a decir anarquizante porque tenemos el Sergio delante para darle una alegría, pero más democrática. La importancia de Gramsci es precisamente esa, entender qué son las relaciones sociales de nuevo tipo, en la lucha, el desarrollo de la confrontación de bloques, la concepción de la revolución como un proceso, como dice Gramsci, de lucha de trincheras, ¿no? De avance progresivo, de ocupación de espacios del enemigo, en este caso del orden burgués. Que quedarse, pensar que la forma canónica de proceso revolucionario es la revolución bolchevique y como antecedente la revolución burguesa, como forma canónica de revolución burguesa, creo que es bastante estéril para el esfuerzo de reflexión que habría que hacer para poder actualizar hoy, en el siglo XXI, la concepción de Marx. Entonces, yo lanzo una pregunta de vuelta. La creación de espacios, de tomar esos espacios del capital, la relación social, evidentemente, no es la punta del fusil, que también lo es. ¿Pero qué es sino la cooperativa Mondragón? Es que quiero decirte, me parece una pregunta no trivial, porque el hecho de hacer de menos siempre el hecho de, precisamente, de la necesidad de la toma del poder político, que inevitablemente esa toma del poder político, ya sea de manera defensiva o de manera ofensiva, se va a tener que hacer de una forma violenta, históricamente ha ido siempre ligado a, digamos, postulados políticos procedentes, me atrevería a decir, de, bueno... Sí, pero pasa que la violencia tiene muchas formas. Por ejemplo, una forma de violencia de la que se ha estudiado poco es la que se dio hace unas pocas décadas en Suecia, cuando el Partido Reformista Socialdemócrata sueco, que hay una tesis doctoral de un compañero en la Universidad Complutense que lo dice y no se dio cuenta de lo que decía, en mi opinión. El Partido Socialdemócrata sueco plantea un procedimiento por el cual, de forma progresiva, la propiedad del capital tendría que pasar a los trabajadores, porque plantea que en la negociación colectiva de las empresas, planteó en su momento, no sé si cada año, el 5% de los beneficios obtenidos por el capital se transformara en acciones entregadas a los trabajadores. Y eso tiene que ser por ley, con lo cual 5%, había un periodo de no sé cuántos, habría que hacer el cálculo matemático, de 25 años, toda la propiedad pasaría a los trabajadores. La reacción fue de tal calibre que desapareció en los 70 años de gestión socialdemócrata de Suecia, desapareció de la noche a la mañana. Eso es una reacción violenta por parte de la burguesía sueca, que obviamente no quiere ser expropiada de su capital. Pero lo que estaba planteando ahí un proceso de expropiación de la propiedad privada del capital en un contexto muy particular, que es el de una sociedad muy concreta, que es Suecia. Bueno, son procesos que se han dado no hace tanto tiempo y que han pasado por delante y no nos hemos dado cuenta. Porque que yo sepa, yo me enteré cuando leí la tesis esa.
Y eso se había dado en Suecia. Y él lo planteaba como una forma, pues, de la incapacidad del reformismo, bueno, pues que esto aquí hay una propuesta de cierta libre. No es el grupo Mondragón, pero bueno, las formas, la capacidad de reorganización, de creación de espacios de poder, de democratización de la vida social, pues todo eso es parte del proceso revolucionario. La cuestión es cómo le entras a la propiedad privada, al control capitalista del capital, es decir, al capital como relación social. ¿Cómo destruyes eso? Esa es la clave. Insisto, y eso no se puede resolver planteando cómo organizar la nueva revolución bolchevique en el siglo XXI. Requiere un esfuerzo de reflexión mucho más complejo. Vale. O sea, yo por comentar una cosa muy breve y ya le dejo a Pello porque es esto, o sea, respecto a ese tipo de planteamientos, o sea, bueno, aparte de que el propio desarrollo que has hecho tú, o sea, creo que me reafirma a mí, o sea, más que de la necesidad precisamente de esa defensa o esa ofensiva que en última instancia no puede ser de otra manera que no sea emulando en cierta manera a la revolución bolchevique. Contra ese tipo de concepciones, precisamente Marx es bastante crítico por lo que implica el hecho en cuanto a reordenación social en la crítica del programa de Gotha. Entonces, pues sin más, yo lo dejo ahí y... Bueno, yo continúo al hilo de lo que andamos hablando. O sea, a mí me parece importante eso, separar lo que estamos hablando de los dos momentos de la revolución, como la revolución del paso de una sociedad capitalista a la sociedad comunista, que es evidentemente un proceso largo y arduo que tiene muchas y diferentes tareas, de lo que llamamos a veces revolución, de la toma de poder por parte de la clase revolucionaria, derrocando la toma del poder político de esto. Y esto que estamos hablando, pues yo creo que hay que tener en cuenta que son dos momentos, bueno, son dos cosas distintas, una es un momento de la otra, y que o sea, parte de la discusión está en decidir en qué momento del proceso revolucionario se da la toma del poder. El modelo bolchevique, el modelo soviético, de su intento de revolución, porque se ha quedado un intento de revolución, porque no han conseguido transformar la sociedad rusa de forma permanente, ha sido tomar el poder político al inicio de esa revolución y iniciar prácticamente el proceso revolucionario con la toma del poder. La Rusia de 1917 existían, es evidente, yo creo que es evidente que existía una clase revolucionaria, bueno, una clase obrera, existía el proletariado, existía en sí, o sea, las condiciones económicas de la Rusia zarista daban lugar a la existencia de una clase en sí proletaria, similar a la que podría haber, no en la Inglaterra de 1848, pero sí, por ejemplo, en la Alemania de 1848, una clase en sí que existe y que es capaz de, en esa lucha, transformarse en clase para sí, que en efecto, en la lucha que se dio a inicios del siglo XX, en el partido bolchevique sobre todo, y el desarrollo de su lucha política, se transformó en clase para sí, que tomó conciencia de sus posibilidades revolucionarias, se convirtió en clase revolucionaria y tomó el poder. Pero desde luego no había ningún tipo de desarrollo de las relaciones proletarias, de las relaciones de una nueva sociedad. Eso se dejó para después y empezó a realizarse y no se concluyó. En cambio, si vamos a la Revolución Francesa, que las hemos puesto una al lado de la otra, pero la realidad de la Revolución Francesa fue totalmente distinta. No ya de la Revolución Inglesa, pero en la Revolución Francesa, cuando se dio, las relaciones de producción capitalistas estaban plenamente formadas, estaban plenamente desarrolladas bajo la existencia del poder político feudal o monárquico o, desde luego, no burgués. Y es al final del proceso revolucionario capitalista que se da la toma del poder
por parte de los capitalistas. Y sería lo que plantearían otras posturas políticas marxistas, como por ejemplo los conseguistas, que dirían que pues, el camino es inverso, hay que primero establecer las relaciones de producción, y las relaciones sociales de una sociedad comunista, que yo creo que está muy claro que son la abolición de la propiedad privada, la creación de la propiedad comunal y la abolición del mercado y de la competencia entre capitalistas y productores individuales de mercancías mediante la creación de la planificación de la producción. O sea, yo creo que las dos relaciones sociales fundamentales necesarias para una sociedad sin clases son la abolición de la propiedad privada y la planificación de la economía. Y entonces los consejistas, por ejemplo, lo que plantean es exactamente eso, desarrollar esas relaciones de producción dentro o antes de tomar el poder político de la sociedad capitalista, ir desarrollándolas, creando espacios de poder obrero, espacios donde se pueda desarrollar relaciones sociales independientes o aparte del poder político burgués, y mediante la acumulación cuantitativa de fuerzas y el desarrollo cualitativo de las relaciones productivas, acabar rebasando, acabar derrocando ese poder político. O sea, ahí hay dos posturas contrapuestas también que dan vueltas en torno a este debate. ¿Están maduras las fuerzas productivas para realizar la revolución? Evidentemente no. O sea, si no, ya habríamos realizado la mayor parte de la revolución. No existe en las condiciones, o sea, no tenemos condiciones materiales como para tener madura la revolución. Tenemos condiciones materiales como para existir como clase en sí, poder convertirnos en clase para sí y poder iniciar el proceso revolucionario, bien sea mediante la toma del poder, bien sea mediante el desarrollo de las relaciones de producción socialistas. Bueno, yo, bien si nadie se anima, voy a leer lo que ha preguntado Joaquín, iba a decir, ¿no? Enrique, y voy a comentar una breve cosa. Joaquín, me cago en mi vida. Enrique dice, totalmente de acuerdo con Joaquín, esas condiciones no se dieron ya en octubre de 1917. Joaquín, 2 puntos, las condiciones objetivas para la revolución dejaron de existir, entiendo, coma, o expresarse. Y pues pregunta, no sé exactamente en relación a qué. Y hilando precisamente con también lo que ha dicho Joaquín de la propuesta esa de Suiza, o sea, quiero decirte, Suecia, perdón. O sea, claro, ahí la cuestión es, o sea, sí, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que ha propuesto, pero o sea, supongámonos, y si, vale, y si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta, pero y si en plan la burguesía no hubiera sido capaz violentamente de que esa medida no se llevara a cabo y llevaba un tiempo X, el 100% de, digamos, las empresas productivas de Suecia hubieran acabado en manos abonadamente de los trabajadores. El hecho de que toda la producción, ya no te digo de Suecia, mundial, estuviera producida mediante cooperativas de trabajadores, eso implicaría que se han dado las condiciones para que precisamente la revolución como proceso se pueda abolir y crear ese, digamos, estado libre, ¿no? Ese reino de la libertad de la que habla más. Pues yo diría que no, porque no estás ni aboliendo ni la división del trabajo, ni estás haciendo una planificación de la economía racional, ni estás... bueno, también habría que debatir con lo anterior que he dicho sobre el salario, hasta qué punto una medida de ese calibre es sostenible realmente sin una división del trabajo internacional de cierta manera. ¿A qué quiero decir con esto? Es que si precisamente, bueno, esto también, por ejemplo, se ve en la experiencia yugoslava, que en vez de hacer una planificación central, tendieron por una planificación, digamos, cooperativista de la economía.
La cuestión yo creo que aquí es que para que haya, y también insisto que también en el que critica el programa de Gotha, cuando critica a los lasellanos el hecho de que no, porque no se recibe el producto íntegro de su trabajo, cuando dice eso de que no, de que cada trabajador que recibe el producto íntegro de su trabajo. O sea, la cuestión para mí es que Marx no está apuntando a no, es que la cuestión es que a los trabajadores simplemente no se les extraiga plusvalía, porque ese es el problema. Entonces, de nuevo estamos yendo a una especie de lógica distributiva y no productiva, aunque afecte evidentemente a la producción. Para Marx, claramente para mí la cuestión es otra, o sea, es una cuestión política, y en ese sentido el problema, entre muchos otros, que esto sería otro que pudo haber, por ejemplo, en la URSS, es que da un momento de que políticamente, por las razones que sean, no porque las fuerzas productivas no estuvieran desarrolladas, sino porque políticamente, por las cuestiones que fueran, que evidentemente políticamente, por las cuestiones que fueran, implican el desarrollo de las fuerzas productivas en cierto grado, no fueron capaces de abolir de facto ni la división de trabajo, ni la producción de mercancías, ni un sinfín de cosas que también hemos comentado muchas veces. Entonces, para mí la cuestión es, apunta en otra dirección. Apunta en otra dirección de sí, una revolución se puede dar de muchas maneras, pero por ejemplo, en la vía reformista, es evidente que para mí, es que está agotado antes de empezar. Si realmente lo que pretendes es construir el reino de la libertad, como dice Marx. Si realmente pretendes eso, está agotado antes de empezar. Agotado no quiere decir que haya que decir, no, es que eso es derechista, es conservador, es reformista, y lo dejo de lado. Agotado me refiero al hecho de que eso tiene sus limitaciones, que es el propio hecho de que no puedes abstraerte de que el Estado precisamente lo que hace es representar los intereses de clase con la composición que puedan tener esos intereses de clase específicos. Entonces, al final, por muchas regulaciones específicas que tú pretendas hacer, va a tender por una vía violenta, que puede ser, en un caso, la boca del fusil, y en otro caso puede ser irse a producir a China, impedir que puedas llevar a cabo eso. Y dicho esto, ya, porque queda un minuto, así que venga, dale, Joaquín, antes de que nos peguen. No, pues vamos a ver. Cuando se hizo la Revolución Rusa, lo que hicieron los bolcheviques, lo primero que hicieron es crear el poder obrero. No el Estado soviético, el poder obrero. Y esperando que se hiciera la revolución en Europa, donde las fuerzas productivas estaban más desarrolladas. La revolución fracasó en Europa. Y se modificó la legislación vigente para que los consejos dejaran de ser los soviets, dejaran de ser el órgano de representación del poder obrero y el poder pasara al Estado soviético. Es así de evidente. ¿Había posibilidad de hacer otra cosa? Pues obviamente no, porque la revolución rusa era un momento de la revolución mundial y se quedó en la revolución. Pero, como ha dicho muy bien Braulio Francisco Juárez Hernández, es decir, Enrique, todos los dirigentes bolcheviques estaban pensando que estaban contribuyendo a la revolución mundial. Luego hubo que reconstruir todo el asunto y hablar pues, del socialismo en un solo país y todas esas historias. No había otra, pues no había otra. Y lo cierto es que lo que vino la NEP y luego vino pues, Stalin aplicando la política de Trotsky, que es lo que hizo, con la colectivización forzosa. Pues tampoco... Bueno, el Estado es una asignatura pendiente, igual que el tema de la propiedad. No nos podemos quedar con la interpretación del Estado de Engels. Y de hecho, en los años 60 ya hubo un cierto debate sobre el tema del Estado, personificado en Ralph Miliband y Nikos Poulantzas, que creo que habría que retomarlo. Plantear que la vía... bueno, yo al final no sé lo que es reformista y lo que no, y no reformista, y revolucionario, pero pensar que la vía gradual es viable para hacer una revolución burguesa, es decir, para superar las estructuras de la sociedad feudal
y no es viable para superar las estructuras de la sociedad burguesa, bueno, pues habría que argumentarlo científicamente, no solo en forma de opinión. Yo lo que digo es que el proceso es muy complejo, que el proceso revolucionario lleva mucho tiempo, tiene muchos elementos, y la única forma de que una revolución modifique lo que dice Marx, genere un nuevo periodo histórico, modifique lo que dice al principio del apartado de la propiedad, genere una nueva época histórica y nuevas relaciones sociales, esas tienen que manifestarse de alguna forma en la sociedad antigua, en la sociedad a superar. ¿Dónde están? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las manifestaciones que tenemos hoy de la sociedad comunista que proponemos para el futuro? Si no hay ninguna, yo sí creo que hay varias, si no hay ninguna, pues todo el planteamiento de la revolución es wishful thinking, porque no se puede, si en ausencia de gérmenes de relaciones sociales nuevas, plantear el adanismo, decir, bueno, que rompemos con lo que hay y de cero vamos a construir la sociedad nueva. Eso no me parece muy científico ni muy acorde con el método histórico que plantea Marx. Una de las tareas es decir, ¿dónde están los elementos de la nueva sociedad en la sociedad actual? Eso es parte del proceso de construcción del sujeto revolucionario, construcción del pensamiento revolucionario, de autoidentificación. No solo, no, como yo soy trabajador y no tengo acciones, pues soy un proletario. Entonces me junto para hacer la revolución. La cosa es más compleja. Bueno, luego. Respecto a la cuestión individual, Son interés. o sea, ¿por qué no valdría para superar la sociedad feudal? O sea, ¿por qué se valdría para superar la sociedad feudal? ¿No valdría para superar la sociedad burguesa? O sea, hay un problema, o sea, muy claro, ¿no? Y es que, o sea, que la burguesía nace ya como una clase con poder. O sea, eso es lo que, o sea, por eso no es posible esa gradualidad o tan compleja en el caso de la clase trabajadora. O sea, ese es el problema. Bueno, la cuestión del poder también es otra cuestión clave, sí. 3 y 4 ya. Y no tenemos presentado la sesión siguiente, ¿no? No. Es la semana que viene. Muy bien. No sé lo que viene. No es esta. O sea, no La es- semana que viene fiesta. Ah, no, que es martes. La semana que viene 26. No es. Bueno, Vamos a descartar. eso ahora lo hablamos, pero pues bueno, pues lo dejamos aquí hasta la semana que viene. Álava.